El Salmo 51 es uno de los textos más conmovedores y sinceros que existen en toda la Escritura. Nace del corazón quebrantado del rey David después de haber sido confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé. Es un grito desesperado de alguien que ha sido confrontado con su miseria, su error y su culpa, y que ya no puede esconderse tras excusas ni justificaciones. Pero más allá de la caída, lo que se revela en este salmo es la profundidad del arrepentimiento genuino y la esperanza que solo puede surgir de la misericordia de Dios. Este pasaje nos invita a entrar en la misma postura de humildad y honestidad que tuvo David, y nos recuerda que todo pecado confesado y entregado puede ser perdonado por el amor eterno de nuestro Padre. Desde las primeras palabras, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia», se percibe el reconocimiento de que solo la compasión divina puede restaurar al alma manchada. No se apela al mérito propio, ni a las obras pasadas, ni a la posición de autoridad, sino únicamente a la bondad de Dios. Esto nos enseña que el primer paso para la sanación espiritual es admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que la redención no se consigue por fuerza humana, sino que es un regalo que fluye del corazón de Dios hacia aquellos que lo buscan con sinceridad. Cuando fallamos, nuestra respuesta no debe ser escondernos, sino correr hacia Él, confiando en que su amor es mayor que nuestra culpa. David pide ser lavado, purificado, blanqueado. Él sabe que su pecado no es una simple falla moral, sino una herida profunda en su ser, una mancha que solo Dios puede limpiar. Este deseo de limpieza interior debe ser también el nuestro. No basta con arrepentimientos superficiales o emociones pasajeras. El alma necesita una limpieza profunda que renueve cada rincón de nuestra conciencia. Y este tipo de restauración solo ocurre cuando nos arrodillamos, lloramos por nuestros pecados, y abrimos el corazón para que Dios haga en nosotros lo que nosotros no podemos. La limpieza espiritual es una obra del Espíritu, no un esfuerzo de la carne. Este salmo también nos recuerda la dimensión oculta del pecado. Contra ti solo he pecado, dice David. Aunque su falta afectó a muchas personas, él reconoce que el pecado es, ante todo, una ofensa contra Dios. Esto nos lleva a comprender que lo más grave del pecado no es solo el daño que causa a otros, sino que rompe nuestra comunión con el Creador. Cada vez que elegimos actuar en contra de su voluntad, estamos negando su señorío, cuestionando su santidad y alejándonos de su presencia. Por eso, el arrepentimiento verdadero no es solo lamentar las consecuencias, sino dolerse por haber herido el corazón de aquel que más nos ama. David ruega por un corazón limpio y un espíritu recto. Esta súplica debe estar presente constantemente en nuestra oración. Muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero no le pedimos que cambie nuestro interior. Un corazón limpio no se forma de la noche a la mañana. Es el fruto de una entrega constante, de una búsqueda diaria, de una renuncia voluntaria al orgullo, al egoísmo, al resentimiento y a todas las actitudes que nos apartan de Dios. El espíritu recto es el que permanece firme en medio de la tentación, que busca la verdad aunque duela, que se deja guiar por la palabra y no por los impulsos del momento. La frase «no quites de mí tu Santo Espíritu» revela el temor profundo de David de ser abandonado por la presencia de Dios. Esto demuestra cuánto valoraba su comunión con Él. En nuestra vida también debemos anhelar por encima de todo mantener la presencia del Espíritu Santo. Sin Él no hay dirección, ni consuelo, ni fortaleza. El Espíritu es quien nos convence, quien nos santifica, quien nos impulsa a vivir en obediencia. No podemos vivir una vida cristiana auténtica sin su guía. Por eso, debemos cultivar su amistad, escuchar su voz, evitar entristecerlo con nuestras acciones y pedir cada día que renueve su fuego en nosotros. El deseo de David de enseñar a otros pecadores el camino de Dios una vez restaurado muestra un aspecto hermoso del perdón. No solo nos limpia, sino que nos transforma en instrumentos de sanidad para otros. Cuando experimentamos la misericordia divina, no podemos quedárnosla solo para nosotros. Nuestro testimonio debe convertirse en luz para los que están en tinieblas. A través de nuestras heridas sanadas, otros pueden encontrar esperanza. A través de nuestro quebranto restaurado, otros pueden descubrir que no todo está perdido. Dios convierte al pecador arrepentido en un testigo poderoso de su gracia. Este salmo también confronta las ideas religiosas vacías. Porque no te deleitas en sacrificios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aquí se desenmascara cualquier práctica exterior que no venga acompañada de una transformación interior. No basta con asistir a un templo, con cumplir ritos o repetir oraciones si el corazón no está rendido. Dios no busca performance religiosa, sino sinceridad del alma. Él valora más una lágrima genuina que una canción vacía, más una confesión sincera que un sermón elocuente.
El quebranto no es debilidad, es fuerza espiritual. No es derrota, es el inicio de la verdadera restauración. El espíritu quebrantado es ese corazón que ya no se justifica, que no echa la culpa a otros, que no minimiza su pecado, sino que reconoce su necesidad de gracia. Es el corazón que ya no pelea con Dios, sino que se entrega. Es ese estado del alma donde ya no hay máscaras, donde la dureza se rompe y emerge la fragilidad humana ante la santidad divina. Allí es donde el Señor habita. Dios no desprecia al que se humilla, sino que lo levanta con ternura. El quebranto es, en realidad, una puerta que nos conduce a un nivel más profundo de comunión con Dios. No hay mayor poder que el que nace de la debilidad entregada a Él. Cuando David dice, «Vuélveme el gozo de tu salvación», está reconociendo que el pecado le ha robado la alegría. Y así ocurre con todos nosotros. Cada vez que desobedecemos, algo en nosotros se marchita. El pecado apaga el gozo, endurece el corazón, enfría la fe. Pero cuando volvemos a Dios, cuando recibimos su perdón, ese gozo regresa como una fuente de agua viva que refresca el alma. El gozo del Señor no depende de las circunstancias, sino de sabernos reconciliados con Él. Por eso, cuando perdemos la alegría espiritual, no debemos buscar distracciones humanas, sino volver al lugar donde el gozo nace, la presencia del Dios que perdona. El Salmo 51 nos presenta uno de los clamores más profundos de arrepentimiento en toda la Escritura. Nace del corazón contrito del rey David, quien, tras haber sido confrontado por el profeta Natán debido a su pecado con Betsabé, se desmorona ante Dios en una súplica desgarradora por el perdón. Este salmo nos invita a reconocernos humanos, a no escondernos detrás de máscaras religiosas o autojustificaciones, sino desnudarnos espiritualmente ante el Creador que todo lo ve. Es un canto que nos recuerda que el quebranto sincero es más valioso que cualquier sacrificio externo. David, en su quebranto, no niega su pecado ni se justifica, sino que reconoce que su maldad lo ha contaminado desde lo más profundo, incluso desde su nacimiento. Esta confesión radical nos muestra que el verdadero arrepentimiento no es superficial, sino que nace de una confrontación interna con la verdad de nuestra condición caída. Cuando decimos como David, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia», no estamos apelando méritos propios, sino a la fuente inagotable del amor divino. La misericordia de Dios es la única base sólida desde la cual podemos pedir restauración. Reconocer esto no nos disminuye, sino que nos libera del engaño del orgullo y nos posiciona en la humildad necesaria para ser transformados. David suplica, «Borra mis rebeliones». Él no pide que sus errores sean suavizados ni minimizados, sino completamente eliminados como si nunca hubieran existido. Tal es el anhelo de quien ha visto su pecado a la luz de la santidad de Dios. Necesitamos rogar que Dios lave nuestro corazón y lo renueve, no para seguir igual, sino para que en adelante haya un cambio verdadero y duradero en nuestra manera de vivir. Este salmo también nos recuerda que el pecado no es solamente una ofensa contra nosotros mismos o los demás, sino que es, en primer lugar, una ofensa contra Dios. Contra ti solo he pecado, dice David. Esta declaración, que a primera vista parece ignorar a quienes fueron heridos por sus acciones, en realidad resalta que toda desobediencia es una traición a la santidad del Dios que nos ama. Es el dolor por haber herido su corazón lo que lleva al alma al arrepentimiento más puro. El arrepentimiento auténtico no se basa en las consecuencias del pecado, sino en el dolor que produce haber ofendido a quien más nos ama. En nuestra vida cotidiana, esta visión nos llama a examinar nuestras motivaciones más profundas, a buscar no solo evitar las faltas, sino cultivar una relación íntima con Dios que transforme nuestro interior. David pide ser purificado con hisopo, una planta usada en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Esta imagen nos señala que necesitamos una limpieza que no es superficial ni simbólica, sino espiritual y profunda. El alma contaminada por el pecado no puede simplemente mejorarse o adornarse. Necesita una renovación total. ¿Cuántas veces tratamos de ocultar nuestras faltas con apariencia externa, con buenas obras o discursos religiosos? Dios, sin embargo, desea verdad en lo íntimo. Él conoce lo que somos más allá de las palabras. Su deseo no es aplastarnos por nuestra culpa, sino transformarnos por su gracia. En esa transformación hay libertad, paz, gozo y nueva identidad. El clamor de David es también el nuestro cuando decimos, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». La palabra cree en hebreo se refiere al acto divino de crear algo de la nada, como en la creación del mundo. David no pide una mejora, sino una creación nueva. Cuando llegamos al punto de saber que no basta con reformarnos, sino que necesitamos ser hechos nuevos, entonces estamos listos para recibir el obrar milagroso del Espíritu Santo.
Esta oración debe ser una súplica diaria, que Dios quite el corazón endurecido y nos dé uno sensible, humilde y obediente. Solo así podremos caminar en su voluntad y ser instrumentos de su gloria. Este anhelo de renovación interior es acompañado por el ruego de no ser desechados de la presencia divina. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, clama David con temor y reverencia. En este grito se percibe el dolor de quien ha sentido lo que es vivir lejos de la comunión con Dios, de quien conoce la sequedad espiritual que produce el pecado. No hay peor castigo para el alma sedienta que verse alejada del rostro del Señor. Así también nosotros, cuando fallamos, sentimos esa distancia, esa pérdida de gozo, de conexión, de paz. Por eso, suplicar por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida debe ser parte de nuestra disciplina espiritual, no solo como un consuelo, sino como nuestra fuente de fuerza y dirección diaria. Es el Espíritu el que nos guía a toda verdad, el que renueva nuestra mente, y el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. David continúa con una petición que revela lo que ha perdido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El gozo del que habla no es simple alegría emocional, sino esa certeza serena y gloriosa de saberse reconciliado con Dios. Es un gozo que nace de la seguridad de que hemos sido lavados, perdonados, restaurados. Cuando pecamos, ese gozo se apaga, y aunque las bendiciones externas continúen, por dentro estamos descoloridos, apagados, tristes. Pero cuando el Señor nos restaura, ese gozo vuelve, y con él, la energía para avanzar, para servir, para adorar con gratitud. Pedir un espíritu noble es pedir la capacidad de mantenernos firmes, dignos, sin doblez, con integridad. Esa nobleza del alma es fruto de un corazón que ha sido perdonado, y que ha aprendido a amar profundamente al Dios que salva. Este salmo no se queda en el arrepentimiento personal, sino que se proyecta hacia el deseo de impactar a otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El que ha sido perdonado no puede guardar silencio. El alma restaurada se convierte en un instrumento de sanidad para otros, no desde la altivez de quien se cree superior, sino desde la humildad de quien ha sido levantado por pura gracia. David anhela compartir su testimonio, mostrar a otros que el perdón es posible, que hay esperanza incluso después del pecado más oscuro. Así también nosotros estamos llamados a levantar a los caídos, a extender la misericordia que hemos recibido, a ser puentes hacia el amor sanador de Dios. Uno de los aspectos más poderosos del Salmo 51 es su visión del sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta frase rompe con la idea de que lo externo, los ritos o los gestos religiosos son suficientes. Dios no busca formalismos, sino autenticidad. Un corazón verdaderamente quebrantado es aquel que reconoce su necesidad, que ya no se apoya en sus propios logros, sino que se entrega completamente al amor redentor del Señor. Es desde ese lugar de humildad que nacen las verdaderas transformaciones. No es desde el orgullo religioso, ni desde la frialdad doctrinal, sino desde el quebranto sincero que Dios hace nuevas todas las cosas. En nuestra vida diaria, esto se traduce en una espiritualidad profunda, sin máscaras, sin apariencias, donde cada acto, cada oración y cada decisión nace de un amor genuino por Dios. La conclusión del Salmo 51 también nos habla de una restauración comunitaria. David pide que Dios haga bien a Sión, que edifique los muros de Jerusalén. No solo está pidiendo restauración para él, sino para toda la comunidad. Esto nos enseña que nuestro arrepentimiento personal tiene un efecto colectivo. Cuando un líder, un padre, una madre, un hijo, un creyente cualquiera es restaurado, toda la familia espiritual es bendecida. Un corazón transformado es una fuente de vida para otros. Por eso debemos orar no solo por nuestra renovación, sino por la sanidad del pueblo de Dios. Que Él levante muros de protección, de justicia, de verdad, que edifique comunidades sólidas en el Espíritu, donde la gracia y la verdad convivan, donde la santidad no excluya al amor, y donde la restauración no se limite al individuo, sino que abrace al cuerpo entero de Cristo. Finalmente, el Salmo termina con una visión esperanzadora. Una vez restaurado el pueblo, entonces los sacrificios serán agradables. No porque sean perfectos, sino porque provendrán de corazones purificados. Esa es la adoración que agrada al Señor, la que nace del quebranto, del perdón recibido, de la gracia abrazada. Que cada uno de nosotros pueda vivir esa experiencia, que no haya culpa que nos impida correr a los brazos del Padre.
Que el Salmo 51 se vuelva nuestro refugio en los días de caída, pero también nuestro himno de victoria en los días de restauración. Que aprendamos a vivir en la presencia de Dios no como quienes merecen estar allí, sino como quienes han sido llamados por su misericordia a una vida nueva, santa, plena y verdadera. El Salmo 51 también nos muestra una enseñanza vital, que el pecado, además de herir a Dios, afecta profundamente nuestra identidad espiritual. Cuando pecamos, no solo desobedecemos un mandamiento externo, sino que negamos el diseño santo que el Señor ha inscrito en nosotros. Por eso David suplica, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». No pide una simple reparación, sino una creación nueva. Esta expresión hebrea, bara, es la misma que se usa en Génesis para hablar de la creación del mundo. David reconoce que su interior está tan arruinado que no basta con ajustar o mejorar. Necesita que Dios vuelva a crear, desde cero, un corazón conforme al suyo. Esta petición nos desafía a rendirnos completamente, a no esconder nuestras grietas ni minimizar nuestras fallas, sino a entregarlas para que Dios pueda hacer algo completamente nuevo con ellas. Es necesario también contemplar la dimensión espiritual del pecado, más allá de sus consecuencias visibles. David expresa, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto no significa que ignore el daño causado a otras personas, sino que reconoce que toda ofensa a los demás es, en última instancia, una rebelión contra Dios. Esto nos enseña a elevar nuestra conciencia moral por encima de la opinión pública o de nuestras justificaciones humanas. Lo verdaderamente grave del pecado es que hiere la comunión con el Padre. Así, cuando nos arrepentimos, no buscamos simplemente aliviar la culpa, sino restaurar esa relación sagrada, ese vínculo de amor y obediencia que da sentido a toda nuestra existencia. En este salmo también aprendemos el poder transformador de la confesión sincera. David no oculta nada, no se excusa, no traslada culpas. Se presenta tal como está, desnudo ante Dios, sabiendo que solo la verdad interior puede ser el punto de partida para la redención. Esta actitud es contraria a la lógica del mundo, donde se premia la imagen y se castiga la vulnerabilidad. Pero ante Dios, la sinceridad es el camino hacia la gracia. Aprendamos, entonces, a examinar nuestro corazón con honestidad, a no encubrir nuestras debilidades, porque solo lo que es revelado puede ser sanado. La confesión no es humillación, sino libertad. No es castigo, sino medicina. No es derrota, sino el primer paso hacia la victoria de la gracia. Un elemento central del Salmo 51 es la comprensión de que el perdón divino no es solo un acto judicial, sino una experiencia de renovación integral. David no solo pide que se le quite la culpa, sino que se le devuelva el gozo, la pureza, la estabilidad interior. Esto nos habla de una salvación que no se queda en lo externo, sino que penetra hasta lo más profundo del ser. Cuando Dios perdona, también restaura la identidad, reanima el alma, devuelve el brillo a la mirada, el fuego al espíritu y la ternura al corazón. No es una absolución fría, sino un abrazo cálido que levanta, renueva y dignifica. Por eso, cada vez que experimentamos su misericordia, somos llamados a vivir de forma distinta, a honrar ese amor que no nos dejó hundidos, a caminar en novedad de vida. También es significativo que David, una vez restaurado, se compromete a enseñar a otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Aquí encontramos un principio fundamental. El quebranto no es un fin en sí mismo, sino una escuela que nos prepara para ser canales de gracia. El que ha sido sanado tiene una autoridad espiritual que no nace del conocimiento teórico, sino de la experiencia viva del perdón. Así, los que hemos sido tocados por la misericordia no podemos callar. Nuestra historia, nuestras caídas, nuestras lágrimas redimidas, se convierten en semillas de esperanza para otros. No se trata de exhibir nuestras heridas, sino de mostrar cómo Dios las ha transformado en señales de su poder restaurador. Cada testimonio sincero se convierte en una luz que guía a los que aún caminan en sombras. Uno de los momentos más íntimos del Salmo 51 es cuando David pide, «No quites de mí tu Santo Espíritu». Este clamor revela el temor profundo de vivir sin la presencia divina. Para David, no había mayor pérdida que ser abandonado por el Espíritu de Dios. Esto nos confronta con una pregunta crucial. ¿Qué tan conscientes somos de la necesidad del Espíritu en nuestra vida diaria? Él es el que nos convence, nos consuela, nos enseña, nos da poder para resistir el mal y para vivir en santidad. Cuando pecamos, podemos apagar su voz, entristecer su presencia, alejarnos de su guía. Por eso, esta súplica debe ser constante en nuestro corazón. Espíritu Santo, no te apartes de mí. Permanece, dirige, transforma, vivifica.
Sin él, toda vida espiritual se vuelve árida. Con él, incluso las ruinas florecen. El Salmo 51 también nos revela una verdad poderosa, que Dios no se deleita en los sacrificios exteriores si no están acompañados de un corazón quebrantado. David, consciente de la profundidad de su pecado, declara: «Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto». En otras palabras, el Señor no se impresiona por rituales, ofrendas ni gestos externos que carecen de sinceridad interior. Él desea un espíritu contrito, un alma humillada, una disposición verdadera a cambiar y a rendirse. Esta enseñanza nos invita a revisar nuestras prácticas religiosas, a asegurarnos de que no sean vacías repeticiones, sino expresiones vivas de una fe genuina. Porque el quebrantamiento que Dios valora no es debilidad, sino apertura, no es derrota, sino disponibilidad para que Él actúe en lo más profundo de nuestro ser. Cuando meditamos en este salmo, comprendemos que el pecado no puede tratarse superficialmente. No se soluciona con buenas obras, ni con el paso del tiempo, ni con la costumbre de seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. El pecado requiere confrontación, confesión, limpieza y restauración. Por eso David ruega: «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Él sabe que necesita ser lavado una y otra vez, como si la culpa hubiera manchado todos los rincones de su alma. Este deseo de limpieza es clave para todo creyente. No basta con reconocer el pecado. Es necesario buscar ser purificados por Dios, sumergirnos en su gracia como en un río que arrastra toda impureza. Así, día a día, podemos caminar en libertad, sin cadenas que nos arrastren al pasado, sin manchas que nos roben la dignidad. En este salmo también aprendemos que la restauración no es solo para beneficio personal, sino para edificación del pueblo de Dios. David termina orando por Jerusalén, por los muros de Sión. Esto significa que su arrepentimiento no se queda en el ámbito privado, sino que desea que su sanidad contribuya al bien común. Esta perspectiva es transformadora. Nuestra santidad no es solo un asunto individual, sino comunitario. Cuando vivimos en integridad, bendecimos a los que nos rodean. Cuando nos levantamos de nuestras caídas, nos convertimos en columnas que sostienen a otros. La restauración personal es semilla de renovación colectiva. Por eso, cada alma redimida por Dios